continuamos con la serie que ya llevamos varios viernes, la serie que estamos enseñando acerca de la madurez espiritual, el crecimiento. Y quiero regresar a repasar esa escritura con la que hemos comenzado esta enseñanza, una de las escrituras para que usted recuerde, para que usted la marque, para que usted la vuelva a leer. Se encuentra en Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante. Quiero seguir repasando estas escrituras para que usted se las pueda memorizar. Efesios 4, 11 en adelante. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí quiero regresar un poquito a los primeros versículos donde Dios ha establecido estos, podríamos decir, estos ministerios para que estas personas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los que menciona ahí, apóstoles, la función de ellos es edificar el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo deben de hacer? Pues enseñando la palabra de Dios. Y entonces eso me quiero enfatizar hoy. El tema que le puse como seguimiento es creciendo a través de la transformación de la palabra de Dios. Creciendo a través de la transformación de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, somos transformados por la palabra de Dios. Romanos, vamos a leer esa escritura también que ya la hemos leído. Romanos 12, 2. Por aquí la tengo marcadita. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros renovemos nuestra mente, que no nos amoldemos al sistema del mundo. Porque si pensamos como el mundo, usted sabe, ¿no? Vamos a recibir los resultados del mundo. Si nosotros nos acoplamos, nos amoldamos al sistema del mundo, vamos a recibir esos resultados. Si yo no quiero los resultados del mundo, ¿usted sí? Yo sé que no, ¿verdad? Que usted no quiere los resultados del mundo. Jesucristo mismo oró por nosotros. Él oró por usted. ¿Y sabe cómo oró? Él dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo. Okay. Usted no se puede ir a aislar a un monasterio. Bueno, hay personas que sí lo hacen, ¿no? Pero Dios no le está pidiendo que usted se vaya a aislar a un convento, a un monasterio, que usted no salga, que usted no conviva con las personas que no son creyentes. No, al contrario. Nuestra luz es tan fuerte para poder alumbrarles a ellos en su oscuridad. Lo que usted carga es tan poderoso. La presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, el amor de Dios es tan poderoso que es lo que va a traer transformación a estas personas. Y por eso Jesús dijo, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal, los guardes del mal del mundo, o sea, del mal que está en el mundo. Entonces nosotros no es que nos acoplamos, amoldamos al mundo, porque nosotros traemos el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros traemos el conocimiento del reino de Dios.
Y entonces, lo que quiero hacer esta noche, quiero leerles la parábola del sembrador y vamos a ver cómo aplica a nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo, vamos a estar leyendo San Marcos, Marcos capítulo 4. Aquí. Escribí aquí porque estamos hablando acerca de la transformación, cómo es que transformamos nuestra mente, cómo es que transformamos nuestros pensamientos, porque de lo que usted piensa, lo que usted cree, usted va a hablar. Si usted quiere localizar una persona, en qué nivel ellos están de su conocimiento, solamente escúchelos hablar. No, hay personas que se ven muy bonitas por fuera, andan muy bien vestidos, muy elegantes, pero luego usted los escucha hablar y todo lo que sale de la boca de esas personas es negatividad. Todo lo que sale de la boca de esas personas es queja. ¿Por qué? Porque están siendo absorbidos por el sistema del mundo, porque están siendo absorbidos por las noticias, por los medios sociales, por las redes sociales. Se han dejado absorber por el sistema de este mundo. Y por eso Pablo dice, hermanos míos, esto no debe de ser así, porque para que nosotros podamos seguir avanzando en la madurez, en el crecimiento, entonces nosotros nos debemos de proponer cada día de estar en esa constante transformación. Y lo maravilloso de esto es que usted no hace el trabajo, no lo hace usted. ¿Sabe quién es el trabajo? La palabra de Dios hace el trabajo. La palabra de Dios es que Él produce el fruto cuando usted y yo tomamos el tiempo de plantarla en nuestro corazón. Ahorita usted ha tomado tiempo de escuchar esta palabra y mientras usted se va a dormir, lo que usted está depositando hoy en su corazón va a comenzar a producir fruto. Pero no sucede de la noche a la mañana. Yo le podía decir, porque cuando usted planta un árbol, al siguiente día usted sale y ya el árbol ya dio el fruto. Pues no, toma su tiempo para que esa semilla germine, para que esa semilla es, pues de el árbol de ese fruto. Entonces toma ese tiempo, pero el trabajo lo hace la palabra de Dios, lo hace él y eso es lo maravilloso. Entonces vamos a ver, ok, lo escribí aquí porque es importante, ¿verdad? Lo que vamos a leer, porque lo que piensas eventualmente gobierna tu mente. ¿No es cierto? Lo que nosotros pensamos eventualmente nos va a gobernar. Usted eh, medita en qué es lo que usted anda pensando durante su día cuando usted se levanta. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es su primer pensamiento en el momento que usted se levanta? Y aquí no es para traer condenación a nadie, sino que usted, ¿qué es su primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando usted se levanta? Y eso va a determinar cómo usted conduce su día. ¿Okay? Si yo me levanto con una mala actitud, yo voy a llegar al trabajo con una mala actitud. Yo voy a ir, mientras voy manejando, voy a llevar una mala actitud. Entonces, pero si yo me levanto con una buena actitud, me levanto con agradecimiento, voy a llegar a mi trabajo, ¿verdad? Agradecido, voy a llegar a mi trabajo con una muy buena actitud. Entonces, cuando alguien tenga una mala actitud, yo no voy a permitir que la mala actitud de ellos me afecte a mí. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos que la actitud de las demás personas nos afecten a nosotros? Y, y todo eso tiene que ver con la madurez y con el crecimiento. Entonces, lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O lo que nosotros creemos eventualmente gobierna nuestra vida. Lo que ha estado gobernando su vida en este tiempo es el sistema de creencias que usted tiene, ¿no? Y por eso es que estamos renovando, porque a medida de nuestro caminar en el Señor, sé que hemos sido expuestos a diferentes doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios o no van de acuerdo al nuevo pacto. Entonces nosotros hemos tenido que ir, como se dice, quitando esas podríamos decir, a veces son como tradiciones que traíamos, pues doctrinas erróneas, ¿no? De la manera de cómo algunos de nosotros fuimos enseñados. Entonces, por eso estamos renovándonos para adquirir el conocimiento correcto. Y el conocimiento correcto se encuentra aquí, en la palabra de Dios. Es que nosotros lo leamos, no solamente porque alguien nos dijo que así es, no, sino que aquí
se encuentra en cada versículo. Proverbios, antes de llegar a la parábola, ¿verdad? Proverbios 4:22, para que usted escriba ahí, dice, las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, con eso en mente, vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y le enseñaba las parábolas, por parábolas, muchas cosas y les decía en su doctrina. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Y así los dejó, ¿verdad? Entonces la gente se quedó como, me imagino que se estaban rascando la cabeza porque realmente no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y esto que les estaba hablando en términos para que ellos se pudieran relacionar un poco más, porque estaba hablando con personas que trabajaban con agricultura, que sabían cómo trabajar la tierra, pero se quedaron, como decimos, en cero, ¿no? Entonces, el que tiene oído para oír, oiga, decía Jesús. Cuando estuvo solo, dice, los que estaban cerca de él, con él los 12, le preguntaban sobre la parábola, o sea, les que se quedaron con inquietud, ¿no? De a qué se refería lo que él estaba hablando. Y les dijo, a vosotros es dado el saber el misterio del reino de Dios. Y vamos a ir donde les explica en el versículo 13. Y les dijo, dice, ¿no sabéis esta parábola? Jesús les dice, ustedes no entendieron lo que les quise decir. ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas? Le está diciendo Jesús, si no puedes entender esta parábola, tampoco vas a entender las otras parábolas que te voy a dar, porque es una parábola pues que se las puso a un nivel, según él, que estaba sencillo, ¿verdad? Dice, y viene Jesús, entonces toma el tiempo para poder desglosar, para poder explicarles lo que significa la parábola del sembrador. Y el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces Jesús aquí empieza a explicarle, y aquí va a explicar los 3 diferentes tipos de suelo o de tierra, ¿no? Y la tierra representa el corazón del ser humano. Podemos decir 3 diferentes tipos de personas, 3 diferentes tipos de corazón de las personas. Y el primero que te está explicando es que dice que cayó la semilla, ¿verdad? El sembrador cayó la semilla, pero cayó nomás hacia el lado del camino, ¿no? No había profundidad, no se profundizó, no agarró raíces. ¿Y qué sucedió? Y enseguida, porque no tenía raíz la semilla, viene el enemigo, dice, y se roba la palabra. Y sabe que ese es lo que el trabajo del enemigo es venir a través del engaño a robar la palabra que ha sido hablada en las personas. Cuando no tiene esa profundidad, entonces las personas comienzan a creer las mentiras del enemigo y es como el enemigo viene y engaña, ¿no? Y recuérdese que es lo que cuando vino a tentar a Jesús, aún él estaba declarándole la palabra a Jesús y diciéndole, bueno, si tú eres el Hijo de Dios,
haz que estas piedras se conviertan en pan. Y inmediatamente Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y saben qué le decía Jesús? Escrito está, Satanás. También iba y le refería lo que ya estaba escrito. Y luego le dice, y luego viene y le da más, le da otras tentaciones para hacer que Jesús cayera en esa tentación. Y es lo mismo que está haciendo hoy con las personas, porque la persona que no ha echado raíces en esa palabra, viene y roba la palabra, dice, de que se fue sembrada en su corazón. Y quita la palabra que se sembró en su corazón. O sea, la palabra fue sembrada, pero ¿qué sucedió? No tomó raíz, ¿no? Permiten que el engaño, o sea, son engañados. ¿Por qué? Porque no van ellos a escudriñar, o sea, que agarre raíz, a escudriñar lo que está escrito aquí. Por eso dijo Jesús de escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y es lo que estamos haciendo nosotros, estamos escudriñando, buscando. Ese es el primer suelo, ¿verdad? Ya dijimos, el primer terreno. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales, dice, cuando han oído la palabra al momento, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí porque son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, este es el otro tipo de terreno que se emociona mucho, ¿no? Cuando escuchan la palabra y dicen, oh, sí, y están ahí y todo. Y a veces eso tiende a suceder mucho en las iglesias, que durante el servicio y dicen, oh, es que estuvo tan bonito el servicio. Luego tú les preguntas, ¿y de qué se trató la enseñanza? No te saben decir, porque solamente lo recibieron fue como una emoción. Y las emociones realmente las emociones no nos van a sostener cuando estemos en momentos difíciles. Por eso nosotros como pastores es importante, dar la palabra así como está, enseñar la palabra de Dios. No se trata de entretener a la gente, porque hoy día vemos que lo que muchas iglesias están haciendo, están tratando de entretener a la gente, mantenerlos ocupados con programas. Los programas son buenos, pero eso no es la prioridad. Si nosotros queremos tener un pueblo que es un pueblo maduro, que está creciendo en esa unidad que habla Efesios, entonces dice que tenemos que alimentarles la palabra de Dios. Y vamos a empezar dándoles la lechita, sí, pero se tienen que graduar, no podemos seguir dándole la leche. Se tienen que graduar para que después comenzar a comer la carnita, ¿no? Así como ya les he explicado cómo le damos a los bebés. Después le empezamos a agregar ahí qué sé yo, el brócoli, los que no les gusta la zanahoria, pero todo eso es importante para que haya un crecimiento, que le dice que cada parte del cuerpo vaya creciendo, vaya conectado, vaya fortaleciéndose en ese conocimiento. Entonces vemos aquí que ellos sí, cuando recibieron, se emocionaron. ¿Y cuántos conocemos personas que se emocionan, ¿no? Que le dices algo y sí, y te dicen, sí, lo voy a hacer, sí, y se emocionan cuando escuchan eh, que les estás dando una enseñanza. Pero dice acá, pero es porque igualmente, porque no se profundizó, ¿verdad? Porque no tomó el tiempo de seguir profundizando. Se dice, cuando viene la tribulación o la persecución, dice, por causa de la palabra también, cuando viene todo eso, entonces ellos retroceden. Entonces no produció fruto esa palabra, porque permitieron que la tribulación, el problema, ahogara la palabra. Porque no es la emoción que te sostiene ahí, es el conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 18. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ahora va a hablar al tercer tipo de suelo.
el tercer tipo de tierra. Ese es el otro tipo el otro tipo de persona. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, ¿ok? Los que escuchan la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra es sembrada, está ahí, pero permiten que otras cosas tomen el lugar de dedicar tiempo a esa palabra. Los afanes del mundo, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, no se me incluyo, podemos caer en ese ciclo de dejarnos llevar por los afanes, por las cosas que tenemos que hacer? Y el mundo hoy día anda así, ¿no? Anda afanado, anda queriendo ir a tantas millas por horas. Y dice, el afán de hacer de las riquezas, el engaño, dice acá, sino que el engaño de las riquezas y las codicias, o sea, el querer tener, codiciar más de otras cosas, entran y ahogan la palabra y no produce fruto. ¿Y saben qué? Cuando, cuando Satanás estaba hablando con Jesús, le dice, tú, mira, le dijo, le mostró todo, yo te voy a dar todas estas riquezas, te daré. ¿Ves todas estas riquezas? Yo te las voy a dar. Si postrado tú vienes y me adoras. Aunque lo estaba tentando también, lo estaba tentando con las riquezas. Y Jesucristo va y le dice, no, porque escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Él fue y le respondió nuevamente. Entonces no pudo hacer que Jesucristo cayera en esa tentación. Y cuando usted estudia y mira en Hebreos, dice que cuando Jesús se refiere a sí mismo, él dice lo que está escrito en el rollo acerca de mí. Porque él tenía el conocimiento de todo lo que decían las escrituras, de las profecías, de lo que decía acerca de él. Imagínense, si nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer qué es lo que dice las palabras de Dios acerca de nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de mí? Y entonces dice que porque los afanes, las riquezas, las codicias, el querer tener más, todas estas cosas, entonces este corazón no permitió, o sea, dar lugar, sino que ahogó la palabra de Dios. Entonces no produjo fruto. ¿Por qué? Porque no se le dio el tiempo, no se le dio el cuidado. Entonces lo que veo que en estos tres terrenos, eh, ese tipo de personas no le dieron el cuidado a la palabra de Dios, no le dieron la importancia, no le dieron el interés, sino que dice que la semilla fue ahogada. En una fue quitada, fue robada, en otro fue, en este otro con los espinos, dice que fue ahogada y no produjo fruto. Pero hay otro tipo de tierra. Y dice el 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 70 y a 100 por uno. Y ese es el otro tipo de terreno, ese es el otro, en este otro terreno donde cayó la semilla, la palabra de Dios. Y déjeme decirle que yo considero que usted y Dios considera que usted es un buen terreno, porque usted ha recibido la palabra de Dios. Y dice que cuando usted recibe la palabra de Dios en su corazón, cuando la atesora, cuando le da la importancia, dice que va a producir el fruto. Y esta palabra de Dios que produce el fruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros estudiamos, nosotros escudriñamos, nosotros damos tiempo. Y no lo hacemos de una manera como, oh, pues tengo que leer, para 10 capítulos para que Dios esté agradado conmigo. No, Dios está agradado con usted
Lea usted 10 capítulos o lea un capítulo, Dios está agradado con usted. Pero la razón por la que yo estoy entonces depositando la palabra de Dios es porque necesito que mi alma esté siendo transformada. ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo necesito que mi alma siga siendo transformada? Para permitirle que entonces el espíritu es el que siempre sea el líder y esté gobernando. ¿Okay? Porque entonces mi espíritu se está poniendo de acuerdo, ¿verdad? El verdadero usted, con lo que su alma está aprendiendo, con lo que usted está siendo renovado al conocimiento, donde nosotros nos vamos a ir alineando nuestros pensamientos. Por eso dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, renovar vuestro entendimiento a lo que la palabra de Dios dice acerca de usted. Porque si no lo hacemos, entonces nos vamos a moldar, vamos a creer yo voy a creer lo que el mundo dice acerca de mí, lo que la gente me dice, lo que me han dicho. Entonces yo no voy a estar viviendo en mi verdadera identidad. Entonces voy a comenzar a tomar una identidad una identidad falsa, un conocimiento falso. Entonces, lo que vemos aquí de lo que es similar en estos terrenos, en esa semilla, es que esa semilla no agarró raíz, ¿no? Entonces, como no tenía ese fundamento, esa raíz, no pudo producir el fruto. Y si usted va y leemos en Efesios, Pablo dice que la oración de él es de que estemos cimentados, dice que ustedes estén arraigados, cimentados en el conocimiento del amor de Dios. Y regresamos, no importa donde usted vaya, donde usted lea, usted se va a encontrar que ese es el fundamento. Entonces, cuando usted va al Antiguo Testamento, comienza a leer, usted está leyendo con esos lentes, con esas gafas del amor de Dios. Y todo va a tener sentido. Todo va a tener sentido y el Espíritu Santo se va a encargar de darle revelación que va a ser como, por si puedo usar esa palabra, filtrado a través del amor de Dios. Y dice que también ora para que nosotros tengamos entendimiento. Dice, la semilla es la que produce el fruto. Ya dijimos eso, ¿verdad? La semilla es la que produce el fruto, no la tierra. Y porque de lo que ya está dentro de nosotros, cuando nosotros, ¿verdad? Comemos, nos alimentamos de la palabra de Dios, es cuando uno comienza entonces como que usted va sacando, ¿verdad? De ahí, de lo que ya Dios ha depositado dentro de usted, del fruto del Espíritu, comienza a fluir de usted. Y dice, ya les expliqué aquí, ¿verdad? Que Pablo ora para que los ojos de nuestro entendimiento, dice, para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Y escribí aquí, el entendimiento es la entrada que permite que la palabra llegue a nuestro corazón. El entendimiento es la entrada que permite que la palabra llegue a nuestro corazón. Porque no es cuestión de que solamente nosotros leerlo porque es una obligación, sino que un versículo que usted tome, por ejemplo, durante la semana, y ese versículo que usted ore y diga al Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir aquí de este versículo que está leyendo? Y créame, lo que Dios le va a dar revelación, usted se va a quedar, le va a dar revelación. Y a lo mejor usted ha leído ese versículo, usted ha leído ese pasaje muchas veces, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Para lo que estamos leyendo aquí es vida y es eficaz. Entonces usted puede leerlo, lo ha leído muchas veces, pero en ese momento que usted necesita ayuda, necesita iluminación, necesita un consejo, ahí va a estar esa palabra le va a traer el recordatorio y le va a iluminar a usted qué hacer. Por eso que dice el salmista, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el que le alumbra, es que le ilumina, es la que le guía. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, recuerde que la palabra es Jesús.
Si usted y yo no miramos a Jesús mientras leemos, pues sabes que nada va a tener sentido. Entonces es Jesucristo, pues él mismo dijo, mis palabras que yo os hablo son vida. Y entonces, y es como, ¿sabe? No vamos a poder, no nos vamos a quedar igual. Porque cuando usted es expuesto a la palabra, su alma comienza a recibir una transformación. Por eso hay una escritura donde dice que nosotros somos transformados por el lavamiento de la palabra. Ya entendemos que su espíritu no, su espíritu está completo, está perfecto, pero el lavamiento sucede en mi alma. Entonces, ¿qué sucede? Comienzo a dejar hábitos que no me convienen, ¿no? Que si yo era una persona que criticaba, cuando permito que esta palabra haga efecto en mi vida, sabe que no, ya no voy a criticar a las personas, no voy a mirar la falta de ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo en la palabra lo que Dios habla acerca del Padre. Que el Padre no juzga, el Padre no critica, al contrario, todo lo bueno mira de nosotros, siempre se enfoca en todo lo bueno. Entonces, él pone el enfoque y mira lo bueno que somos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y de igual manera que yo veo como el Padre me mira a mí, entonces yo voy a empezar a ver a las personas de igual manera. Y entonces ¿qué está sucediendo? Esa palabra está produciendo fruto en mí, pero al mismo tiempo mi alma está siendo transformada, el lavamiento de la palabra, empezar a dejar malos hábitos, cosas donde habla Efesios ahí, que empezamos a soltar rencores, enojos, frustraciones y todas esas cosas que son características de una persona inmadura. Y nosotros, yo considero que somos personas maduras, que vamos madurando, que vamos creciendo. Y si en algún momento usted dice, pues no, pues usted en algún momento actuó de una manera que se airó, que se frustró, entonces usted vuelva a recordarse quién es usted. Yo no soy esa persona, yo no soy una persona que me enojo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona paciente. Yo no soy una persona que ando siempre enojada, porque yo soy una persona que tengo el gozo del Señor dentro de mí. Yo soy una persona que ando agitada, que ando frustrada, no, porque yo tengo la paz del Señor dentro de mí. ¿Y dónde lo he aprendido eso? Aquí, en las enseñanzas, en lo que usted lee, en lo que usted medita, en lo que usted ande meditando. Por eso es que él estaba hablando de la importancia de la semilla. Y ustedes tienen la oportunidad que los martes se pueden conectar para el discipulado, los domingos también hay enseñanza, los miércoles, los jueves si se quiere conectar. Hay tanta oportunidad para nosotros seguir en este crecimiento, en esta renovación donde entonces cada día usted está experimentando en su vida la vida abundante. ¿Que van a venir circunstancias y dificultades, problemas? Claro que sí. Pero como nosotros somos ese terreno que ha recibido la palabra de Dios, el fruto de esa palabra está ahí para sostenerlo, en el momento que usted necesita. Y por eso es que no tenemos que esperar a nosotros de conocer las promesas de Dios, de conocer todo lo que Dios tiene para nosotros, hasta en el momento que estamos en una dificultad. Y es lo que a veces hace la gente, piensa, la Biblia agarran como si fuera un amuleto, ¿no? Dice, no, pues, ¿dónde es que está en el momento de la situación? Y buscan, no se trata de eso, o sea, la Biblia no es un amuleto. Pues yo antes lo que hacía, yo la ponía debajo de la almohada, porque según me iba a proteger, pero no la leía. Entonces no me favorecía. Y me vivía con muchos miedos. Y pensaba, y sí me ayudaba un poco, como que me calmaba, ¿verdad? Pero la ponía debajo de la almohada, pero no la leía, porque no, en la iglesia católica no me enseñaban que yo la leyera.
Entonces no me beneficiaba que la tuviera debajo de la almohada. Y literalmente yo les digo, yo la tenía debajo de la almohada, pero no la leía. Entonces seguía siendo una persona temerosa. Pero en el momento que empecé a abrir esas páginas y empecé a ver, a estudiar el Salmo 91, donde como dice que él me cuida como una gallinita cuida a sus pollitos. ¿Sabe que ese salmo, cuando yo lo leí, causó en mí que todos los temores que yo tenía, tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo a los muertos, imagínense miedo a los muertos, y los muertos no hacen nada. Pero si a mí me decían que una persona había muerto, no sé por qué yo me imaginaba que yo pienso por las historias que yo escuchaba de las otras personas, me imaginaba que ese muerto iba a llegar, porque me decían, va a llegar y te va a sacudir los pies, te va a aruñar, te va a sacudir la cama. Y cuando yo era una niña, entonces era un miedo de todo eso. Pero cuando me memoricé el Salmo 91, me lo memoricé, cuando me daba miedo, recitaba el Salmo 91. Porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me imaginaba que estaba morando bajo esa sombra del Padre Celestial. Bueno, que en ese tiempo lo miraba más como Dios, pero igual calmaba mis temores. Entonces no fue hasta que yo me memoricé y lo hice propio. O sea, lo creí para mí. No es cuestión solo que memorice, sino que lo creí como verdad. ¿Okay? Porque nosotros podemos escuchar, pero si no lo creemos como verdad, no me va a beneficiar. ¿Y sabe por qué muchas personas, igual como esas que escucharon, pero que no han hecho raíces? Porque si no lo toman como verdad, no les va a beneficiar. Entonces, es cuando lo que leemos, entonces nosotros lo tomamos, lo creemos como verdad y lo aplicamos a nuestras vidas. Imagínense, es una manera que no le puedo decir qué otra manera más, pero es una manera que transforma nuestra vida. Por eso cuando en Colosenses dice, capítulo 3, Pablo le dice a los colosenses, quiero que la palabra de Dios abunde, dice, en vuestros corazones. Porque cuando la palabra de Dios abunda, cuando este conocimiento abunda, créame lo que no va a haber prueba, no va a haber tribulación, no va a haber cosa que usted enfrente que usted no pueda sobrellevar. No va a haber nada y nada. Y, o sea, y por eso cuando Pablo, cuando Pablo estaba iba en el barco, ¿no? Y cuando lo llevaban a él, porque llevaban muchos presos y él iba ahí también. Y cuando el ángel de Dios le dice que el barco iba a naufragar, y él les dijo a las personas, pero pues no le hicieron caso. Y Pablo con tanta seguridad les cuenta, ¿no? Que el Dios le había revelado que iba a haber, pero que nadie iba a sufrir, que no iba a haber pérdida de ninguna vida. Y Pablo dice, porque yo le pertenezco a Dios, yo soy pertenencia de Dios, porque yo soy pertenencia de Dios, porque yo le sirvo a Dios y porque yo creo en Él. Yo soy pertenencia de Dios, yo le sirvo y yo creo en Él. Y no sé si usted conoce la historia, pero dice que ninguna persona, ninguno de los que iban ahí, ninguno sufrió daño. Y qué maravilloso, pero es esa seguridad que tenía, esa revelación que Pablo había recibido directamente de Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos recibir revelación directamente de Él, de lo que nosotros aquí leemos y todo, la revelación que Dios, como Dios le va a hablar a usted, tal vez sea diferente a como Dios me hable a mí. Pero no le va a decir, claro, todo va a ir de acuerdo a lo que está, ¿verdad? De acuerdo al Espíritu. Pero Dios nos habla de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a cómo nosotros hablamos con Él. Entonces, para seguir depositando esa semilla, esa palabra, hay que dedicarle tiempo. Y no de una manera religiosa,
sino que es un deleite, como ahorita que ustedes están ahí, ¿por qué lo están haciendo? No porque ustedes tienen que estar ahí, sino que porque ustedes quieren seguir conociendo, ustedes quieren seguir aprendiendo y renovando el entendimiento. Y a medida que voy haciendo, entonces, mi manera de hablar cambia, ¿ok? Ya no voy a hablar como hablaba antes, no, sino que entonces lo que va a brotar de mí, lo que estoy yo aprendiendo y conociendo. De lo que voy a hablar acerca del conocimiento del Padre, del amor del Padre, de quién yo soy en Jesús, de cómo Él ha perdonado mis pecados, de todo lo que tengo en Él, que estoy completa en Él, que soy una nueva creación, que tengo el fruto del Espíritu Santo, de todo lo bueno que hay en mí. Eso es lo que va a salir de lo que estamos aprendiendo. Entonces mi manera de hablar va a cambiar. Por eso dice ahí Efesios, entonces ustedes ya no hablan de esta manera, dice, porque ya no conviene hablar de la manera que hablábamos antes, de una manera negativa. Nuestra manera de orar también cambia. ¿Okay? Porque entonces a medida que vamos conociendo lo que dice la palabra, entonces vamos cambiando nuestra manera de orar, nuestra manera de comportarnos, o sea, todo nuestro ser, todo nuestro entorno, de la manera como tratamos a las personas, de la manera como reaccionamos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que desde que han venido teniendo este conocimiento de la palabra de Dios, que han venido aprendiendo, ha cambiado de la manera como usted reacciona? ¿Cómo reacciona cuando su esposa hace algo que tal vez no le agrade mucho, o cuando su esposo haga algo que no le agrade, o un familiar o un compañero de trabajo? Yo creo que ustedes me podrían decir que sí, que va cambiando de la manera como reaccionamos, cómo tal vez las cosas que antes nos alteraban, ahora no nos mueven, no nos alteran. ¿Por qué? Porque estamos produciendo fruto. La palabra de Dios produce fruto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo expuestos, estamos permitiendo, recibiéndola, pidiendo entendimiento y automáticamente sucede. Si mi esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano dice, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo no quiero ser así, el esfuerzo humano dice, ya no quiero ser de esta manera, y le decimos, Señor, ayúdame, pero Él no viene con una varita mágica a decirte, bueno, o esta mañana tú no vas a ser una persona gruñona. Esta mañana tú no vas a ser una persona gritona. Esta mañana ya no vas a ser aquella persona que critica. Esta mañana ya no vas a ser aquella persona que juzga. No sucede de esa manera. No, pero mientras esta palabra siga siendo depositada, y tal vez usted no vea el cambio en la persona inmediatamente, ¿no? Pero créamelo, tarde que temprano va a empezar a ver el fruto, va a empezar a ver ese fruto que está produciendo. Porque los árboles, como le hablaba, ¿verdad? No inmediatamente que se planta, usted mira, pero le da su tiempo y ya comienza a salir. Ahorita mi arbolito que tengo ahí de unas manzanitas, porque ya es la época de los frutos de las manzanitas, entonces ya está lleno, pero todavía no lo puedo cortar, están verdes, pero ya tiene fruto. Entonces usted es un árbol bueno que produce fruto y va a producir el fruto entonces a 100%, siempre y cuando nosotros sigamos manteniéndonos en ese constante aprendizaje y permitiéndole a la palabra de Dios que haga el trabajo en nosotros. Amén. Así es que con eso los dejo porque ya el tiempo se nos llegó, pero si ustedes tienen ahí algún comentario, algo que quieran aportar, usted lo puede hacer, pero con eso vamos a concluir.